Bienvenidos a este nuevo episodio de la lección número 3. La historia de fondo. El prólogo. Solo aquí, en Biblia para gente apurada. En esta ocasión, nos adentraremos en el fascinante mundo del prólogo del Evangelio de Juan, un pasaje que, como un mapa antiguo, nos revela tesoros escondidos sobre la identidad de Jesús y su misión en el mundo. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela verdades asombrosas sobre Jesús que se remontan a antes de la creación del universo. Como un explorador que descubre un mapa antiguo, Juan nos revela los tesoros escondidos en su Evangelio, la divinidad de Jesús, su encarnación, la respuesta de la gente a su mensaje y su gloriosa misión. A lo largo de esta semana, desentrañaremos estos temas y descubriremos cómo se manifiestan en la vida de Jesús. Memoriza el versículo. Repite. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Domingo. En el principio. El Logos divino. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva al inicio de todas las cosas, incluso antes de la creación del universo. Imaginemos un lienzo en blanco, un vacío inmenso donde solo existe Dios. Y en ese escenario aparece el Verbo, el Logos, la palabra eterna. Juan nos dice que este Verbo no es otro que Jesucristo, quien existía desde siempre junto a Dios Padre, en una unión íntima e inseparable. En la frase «y el Verbo era Dios», el término Dios no lleva el artículo, lo que, en este contexto, señala las características de la divinidad. Jesús es Dios. No es Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Pregunta: ¿por qué la divinidad plena de Cristo es tan importante para nuestra fe? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera un ser creado? Lunes. La palabra hecha carne. Juan nos presenta a Jesús como el Logos, un término que en la filosofía griega se asociaba a la razón y la lógica. Sin embargo, Juan le da un nuevo significado. El Logos es la palabra de Dios hecha carne, que habita entre nosotros. Dios, en su infinito amor, se hizo uno de nosotros, vulnerable y cercano. Dios se comunicó, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. El Logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. Imaginemos a un rey que deja su palacio para vivir entre su pueblo, compartiendo sus alegrías y tristezas. ¡Qué muestra de amor tan grande! ¿Qué nos dice la encarnación sobre el amor de Dios por la humanidad? Martes. ¿Oír o no oír la palabra? El prólogo nos muestra una realidad impactante. La luz de Jesús ilumina a todos, pero no todos la reciben. Algunos, como los discípulos, se abren a la luz y creen en Jesús. Otros, como muchos de los líderes religiosos, la rechazan, cegados por sus propias ideas y tradiciones. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan 20:31, el apóstol presenta por qué escribió: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Así, la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Miércoles. Temas que reaparecen. Creer, no creer. Juan nos presenta dos grupos: los que creen en Jesús y los que no. Los creyentes se acercan a Jesús con una actitud abierta, mientras que los incrédulos lo confrontan y se resisten a su mensaje. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000, e incluso uno de los discípulos, Judas. Ser creyente en Jesús
es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos, y no solo en un conjunto de creencias. ¿De qué manera vives tu fe en Jesús, en lugar de limitarte a asentir intelectualmente que es el Mesías? Jueves. Temas que reaparecen. Gloria. El prólogo nos habla de la gloria de Jesús, que se manifiesta de manera paradójica en la cruz. En su muerte humillante, Jesús revela la gloria máxima de Dios, su amor sacrificial por la humanidad. Pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan como un lugar de salvación, de misericordia, y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo. ¿Qué nos dice la crucifixión sobre la gravedad del pecado? Conclusión. El prólogo de Juan es una invitación a conocer a Jesús, el Verbo eterno que se hizo carne para salvarnos. Nos desafía a abrir nuestros corazones a su luz y a vivir una fe auténtica que se refleje en nuestras acciones. La señora White señala: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo, uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era, por derecho propio, el comandante de los seres inteligentes, y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Preguntas finales. ¿Por qué Juan comienza hablando de Jesús en su papel de creador? ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la creación en toda teología? ¿Por qué, entonces, es importante que tengamos una comprensión correcta de la creación, tal como se revela en las Escrituras? Profundiza en la pregunta del domingo. ¿Qué ocurre con la cruz si en lugar de morir en ella, el Dios eterno lo hubiese hecho un ser creado? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? Muchas bendiciones. Dale me gusta y si te fue útil, no te la quedes. Comparte. Hasta el próximo episodio de Biblia para gente apurada. See you next. We'll feed back in digitpastor.com.